Buenos días. Bueno, me gustaría recordar un poco lo que estuvimos, dar una introducción de lo que estuvimos hablando el viernes. J'aimerais bien vous laisser un petit résumé de ce qu'on a parlé vendredi dernier. Algunos me lo habéis pedido, pero tuvimos un problema con el audio, no se grabó bien. Quelques-uns vous me l'avez demandé, mais on a un problème avec l'audio. Entonces voy a contarlo por encima porque creo que fue un tema muy importante Je vais les mentionner un peu. y que es necesario en medio del pueblo de Dios. Et c'est nécessaire au milieu du peuple de Dieu. Y hablamos de la obra del Espíritu Santo, ¿os acordáis? Nous parlons de l'œuvre du Saint-Esprit. Jesús le decía a los discípulos, Jésus disait à ses disciples, yo me voy a ir, es necesario que me vaya, c'est nécessaire que je parte. os conviene que me vaya, C'est bon pour vous, c'est nécessaire. pero os enviaré al Espíritu Santo, Mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit, al Consolador, le y Consolateur. Él convencerá al mundo Il convaincra le monde de pecado, de péché, de justicia de justice y de juicio, et ¿no? de jugement. Hablamos de On pecado parle de péché por cuanto no creen en mí, car ils n'ont pas cru en moi, de justicia por cuanto voy al Padre, decía de Jesús, justice car je vais au Père, y disait de Jésus, juicio et de jugement porque el príncipe de este mundo car le prince du monde ha sido juzgado, ¿no? Y está ha hablando, été ahí jugé déjà. está hablando del enemigo. Il nous parlait de Y lui. hablábamos de la importancia On parlait de l'importance de la obra del Espíritu Santo. de l'œuvre du Saint-Esprit. Los apóstoles Les apôtres, hablaban, como hablábamos el viernes, hablaban del caso on parlait y de la causa. de la cause. Tenían un mensaje, Il avait un message à porter. ellos hablaban, Il parlait, pero el poder en ese mensaje mais le pouvoir du message, era el Espíritu Santo el que lo traía a los corazones. c'était le Saint-Esprit qui amenait le pouvoir au cœur. Por eso no son los mensajeros. C'est pour cela que ce n'est pas les messagers. El otro día escuché a uno que decía, Espíritu Santo, y soplaba, L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un qui soplando disait el micrófono. Esprit Saint, il soufflait au micro. ¿Vosotros pensáis que Dios necesita que nosotros hagamos tonterías? Vous de soplar el pensez que le micrófono, Seigneur de- a besoin que nous on fasse des bêtises? Debemos de predicar la palabra Nous, fielmente. on doit prêcher la parole avec Porque fidélité. el poder está en el Car mensaje. le pouvoir se trouve dans les El messages, poder no está en el mensajero. non dans les messagers. Y cuando el Espíritu Santo empieza No a da la hacer una obra en tu vida, Sinon dans le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit commence à faire une œuvre, tú empiezas a corregir En tu toi, vida de verdad delante de tu Dios. commences à corriger ta vie vraiment devant Dieu. Aquel que roba, Celui qui vole, deja de robar. laisse de voler. Aquel que fornica, Celui qui est dans la deja de fornication, fornicar. arrête de faire Aquel ces que choses. adultera, Les personnes qui est dans deja l'adultère, de adulterar. laisse Porque el de Espíritu faire ça. Santo trae una Parce que claridad le a los Saint-Esprit corazones. amène une clarté au cœur. Aquellos que no están casados y viven juntos Les personnes qui ne sont pas mariées, qui vivent ensemble, entienden que están en fornicación. ils comprennent Y es qu'ils una sont en obra fornication. Et que c'est une œuvre solamente el Espíritu Santo hace. que seulement le Saint-Esprit peut faire. Y es necesario, Et c'est nécessaire ¿no? Que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. que le Saint-Esprit Y fasse hagamos une de œuvre en pecado nous. por cuanto no creen en mí, De péché, car ils n'ont pas cru en moi. de justicia por cuanto voy al De Padre. justice, car je vais au Père. El inocente, L'innocent, Cristo, Christ, el santo, la personne qui est saint, el puro, celui qui est sin pur, mancha, sans tache, sin pecado, sans péché, tuvo que satisfacer la justicia de, il a la dû justicia satisfaire de Dios, la justice de Dieu. muriendo en la cruz, En mourant dans la croix, dando su vida, en donnant sa vie, habiendo llevado una vida sin en tacha, ayant una vida porté une santa, vie sainte et sans tache, jamás pecó. il n'a jamais péché. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado? Il y a quelqu'un ici qui jamais a péché? ¿Qué dice Salmo? Qu'est-ce Señor, que nous dit si la mirares Bible? a los pecados, ¿quién podría mantenerse Si tu regardes de pie? le péché qui pourra être Pero vu devant a toi, lo que Seigneur. vamos en esta mañana, pero Cristo, Mais Christ, al que no conoció pecado, celui qui n'a pas connu le péché, Dios lo hizo pecado por Dieu l'a fait nosotros. pécheur.
por su muerte y resurrección. Par sa mort et sa résurrection, Hablábamos de que pudo despojar al que tenía el imperio de il la a pu muerte. dépouiller à celui qui avait l'empire de la mort, Esto es al diablo. c'est-à-dire les Y a diables, au partir de ese diable. momento, Et à partir de ce moment-là, cuando Jesús resucita quand Jésus ressuscite, y las piedras se parten et les pierres ils sont brisées, ils sont y cassées, hay un il y a un tremblemón, tremblement, un terremoto. un temblor, Il y a un tremblement de terre. ahí, C'est là, a partir de ese à momento, partir de ce ya moment-là, las personas pueden pasar que les personnes puissent passer de la oscuridad de l'obscurité a su luz admirable. à sa lumière Porque admirable. los que estaban cautivos Car les personnes qui étaient captives a la voluntad del diablo, à la volonté du por diable, la sangre de Jesús, grâce au sang de podemos Jésus-Christ, pasar a vivir en su nous luz pouvons admirable. passer à vivre dans sa lumière admirable. Amén. Amen. Bueno, Cristo no merecía morir. Christ ne méritait pas mourir. La palabra dice que sin derramamiento La de parole nous dit sangre que sans versement du no sang, hay remisión de pecados. il n'y a pas le pardon du Y péché. Cristo derramó su Et sangre Christ a versé son sang siendo una sangre en inocente, étant innocent, siendo un sacrificio en étant un sacrifice que agradó al Padre, qui a plu le Père. agradó a Dios. Ça a plu le Père. Pero ese sacrificio Mais ce sacrifice lo hizo por nosotros. l'a fait pour nous, pour chacun de nous. Entonces, lo que hablábamos, que la obra del Espíritu Santo Donc, ce qu'on a parlé, que l'œuvre du nos deja Saint-Esprit en una condición nous laisse dans une de condition culpables delante de Dios. de culpabilité. Nos deja en una situación Il nous laisse dans une donde no position, tenemos situation, excusas, là où on n'a pas des excuses, donde tú entiendes que mi là où pecado, tu comprends que mon péché, tu pecado, ton péché, crucificaron ont crucifié a Cristo. Christ. Nos péchés ont crucifié Christ. Y lo que nosotros debíamos de pagar, Et ce que nous, on devait payer, la ira de Dios, la colère de Dieu, lo pagó Cristo en la cruz, c'est Christ qui l'a payé sur por la cada croix, uno de nosotros. pour chacun de nous. Y ahora, habiendo resucitado, Et maintenant, en ayant ressuscité, estando sentado a la diestra del Padre, en étant assis, lui, à la droite nos du ha Père, enviado el Espíritu Santo nous a envoyé le y Saint-Esprit. nos ha dado un mensaje, Il nous a donné un message. el cual va a respaldar este Espíritu Santo que Et estamos le hablando. Saint-Esprit va être avec nous. Tenemos un mensaje. Nous avons un message El à apóstol porter. Pablo L'apôtre a Paul, los Corintios decía que ¿quién aux es Corinthiens, Pablo? disait qui ¿Quién est soy Paul, yo? qui c'est moi, ¿Quién qui es je suis, Apolos? qui est Apollos. Dice, servidores Nous sommes que des serviteurs, por medio par de moyen los cuales, duquel ¿te dice? Por medio de los cuales habéis creído. vous avez cru. Ellos tenían un mensaje. Oh, porter avait un message. Pablo Oh, decía, yo planté, Paul disait, j'ai semé, Apolo regó, Apollo a arrosé. pero el Señor fue el Mais que c'est trajo el le Seigneur crecimiento qui a donné la croissance. y el que trajo la obra. Et celui qui a Lo donné la vie. precioso es el mensaje Le précieux est le message. Ce qui est que précieux el est le Señor message ha depositado en vasos de que barro, le Seigneur a donné dans des vases, nous a donné, que nous sommes des vases en d'argile, personas como nosotros, dans des personnes comme nous, imperfectas, que nous sommes imparfaites. rodeados de debilidades. Oh, nous sommes remplis de faiblesses. El Señor ha puesto su Mais le tesoro en Seigneur nuestros a corazones, placé son trésor, su mensaje, son y message ese mensaje tiene dans nos poder cœurs. Et ce message a le y pouvoir tiene autoridad. et a l'autorité. Entonces, yo en esta mañana quiero Moi, animarte ce matin, j'aimerais bien vous a que encourager puedas disponer tu à corazón que tu puisses disposer ton a esta cœur palabra à ces paroles que, como decía Santiago, que, comme disait Jacques, tiene poder a le para pouvoir salvar pour sauver nuestras almas. nos âmes. Tiene poder para salvar A le nuestras almas. pouvoir pour sauver nos âmes. El mensaje Le de message nuestro Señor de notre Jesucristo. Seigneur Jésus-Christ. A veces pensamos que esto es una fábula o una Parfois, religión más, on pense que c'est des fabules, des histoires ou une religion de pero plus. no estamos Mais hablando non, de una fábula. nous ne parlons pas des fabules. Nos pasa lo mismo que a Pedro y Juan y Jacobo cuando estuvieron Ça en nous el arrive Monte pareil Santo qu'à Pierre, Jean et Jacob quand ils ont été dans la montagne sainte. y Jesús se transfiguró. Et Jésus s'est transfiguré. ¿Qué decían ellos? Qu'est-ce qu'ils disaient? No os estamos contando un cuento. On ne vous raconte pas des fabules, on ne vous raconte pas des Dice, histoires. hablamos como habiendo Nous visto parlons comme on a déjà vu su majestad, Sa Majesté. habiendo tenido una experiencia On con a el déjà eu une Cristo expérience glorificado, avec le Christ, con un Cristo resucitado. glorifiée et ressuscitée. Y siguen hablando, dice, y Il nosotros continue à parler. oímos su Et nous, voz. on a entendu sa voix.
¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? en esta Combien ils vont mañana? entendre la voix de Dieu ici? Queremos oír la Nous voz de voulons Cristo, entendre sa voix, del Cristo vivo. du Christ qui est vivant. La evidencia L'évidence más clara plus claire que te puede traer a tu vida claridad de si estás o no estás, qui peut te donner une clarté pour savoir si tu es ou non, es que tú estés luchando contra el pecado c'est que tu luttes contre le péché y que no nos sintamos cómodos con el pecado. et qu'on ne soit pas bien avec le péché. Aquel que tiene el Espíritu Santo, La personne qui a le Saint-Esprit, una de las señales es esa. une des signes, c'est ça. No somos perfectos, On n'est pas parfaite, no somos perfectos, on n'est pas parfaite. tenemos muchas debilidades, On a muchos beaucoup de problemas, défauts, de faiblesses, Pero de sí, problèmes. Mais oui, pero sí queremos agradar a nous Dios voulons plaire à Dieu y queremos desechar el pecado et de nous nuestra voulons vida. rejeter le péché de nos vies. Y las cosas de las cuales tenemos conocimiento, Et les choses que l'on est conscient, queremos arrepentirnos nous y voulons nous dejarlas. repentir et les abandonner. Entonces, ese es el trabajo del Espíritu C'est Santo, ça le travail du Saint-Esprit. venir a alumbrar Il vient pour allumer nuestras nos tinieblas ténèbres para que podamos pour pouvoir, pour qu'on reaccionar y puisse arrepentirnos. réagir et nous repentir. Mira, la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. La parole nous dit que vous allez le reconnaître par leurs fruits. ¿Sabéis que hay teólogos que no son cristianos? Vous savez qu'il y a des théologues qui ne sont pas chrétiens. Teólogos, ¿eh? Des théologues, Personas que interpretan la Biblia, des personnes qui ont donnent une interprétation à que la saben de Bible, la Biblia mucho más de los que qui estamos aquí, de connaissent muchos de la los que Bible estamos beaucoup aquí. mieux que nous tous. Pero sin embargo no son cristianos, Mais llevan una malgré vida, tout ça, ils ne sont pas chrétiens. llevan una vida en pecado. Ils ont une vie en péché. Entonces no se trata de saber tanto, C'est pas important si tu connais ou tu se connais trata pas de que beaucoup. nuestras vidas se vayan Sinon, corrigiendo ce qui est important, c'est que nos vies soient corrigées y ajustando et ajustées, a la verdad de qu'ils soient Dios d'accord à la vérité cada de día Dieu. más. Chaque jour de No plus. queremos conformarnos Nous ne voulons pas nous conformer a este mundo. à cet monde, No queremos à ce conformarnos siècle. a vivir en Nous ne pecado. voulons pas nous conformer à vivre dans le péché. Nos rebelamos en Nous contra de sommes eso. contre le péché. Queremos amar la santidad. Nous voulons aimer la sainteté. Queremos buscar la santidad. Nous voulons chercher la sainteté. Como Pedro decía, sed santos. Comme Pierre disait, soyez saints. ¿Por qué le decía el Señor eso? Pourquoi? Porque yo Parce que moi, soy je suis santo. saint. Dice, sed santos Soyez en toda santos vuestra manera de Dans vivir. toute votre manière de vivre. Que esto sea Que ça nuestra lucha, soit notre el bataille. ser santos, Être saint. ¿no? Cada día, Chaque jour. agradar a Dios. Plaire Dieu. Y como digo, de las cosas que el Señor nos muestre, que sabemos que no están bien Et en le nuestra Seigneur- vida, les choses que le Seigneur nous montre et qui ne sont pas bien que dans nos podamos vies, ponerlas qu'on delante puisse les placer devant del altar, de l'autel, para que el Señor pueda que le limpiar Seigneur y pueda puisse traer lo que cada uno purifier et nous donner à chacun de nous necesitamos. ce que nous avons besoin. Bueno, estamos en el tiempo de la iglesia, Nous sommes dans le temps de estamos en el l'Église, tiempo del Espíritu nous sommes Santo, dans le temps du Saint-Esprit, estamos en el tiempo donde hoy où aujourd'hui tú puedes ser salvo por la tu gracia peux de être Jesucristo. sauvé par la grâce de Christ. Me gustaría empezar leyendo J'aimerais bien commencer à lire en Lucas, dans l'Évangile de Luc, capítulo 19, chapitre 19, versículo 41. verset 41. En français va être affiché tout le temps. Lucas 19, 41. Luc 19, 41. Y es cuando Jesús entra Ici, c'est quand Jésus entre en Jerusalén. en Jérusalem. Aquí los judíos Ici, les Juifs esperaban un rey diferente. attendaient un roi différent, Esperaban Notre roi. otra cosa que Une autre chose. diferente a lo que vieron. différent à ceux qui l'ont vu. Y Jesús entró Jesús montado encima de un pollino. Est entré sur un âne. Vamos al versículo 41 On va aller au verset 41. y dice así. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice? Qu'est-ce qu'il nous dit que Jésus a ¿Por qué fait? lloró? Jésus a pleuré. ¿Por qué lloró al Pourquoi ver il a esa pleuré ciudad? quand il s'approchait de la ville?
diciendo, oh, si tú Il le también, dit, verset 42. si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando Verset tus 43. enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste, ¿qué dice? El tiempo de tu Parce que tu n'as pas visitación. reconnu le moment où tu as été visité. No conociste el tiempo de tu visitación. Lloró Jésus a pleuré Jesús a causa de la à incredulidad. cause de las de personas. l'incrédulité des Porque el personnes. Rey de Reyes estaba pasando por Parce que les ahí rois des rois étaient en train de passer par là. y no conocieron el tiempo Ils de n'ont su pas reconnu visitación. le temps de leur visitation. Yo me gustaría J'aimerais bien que todos los que estamos aquí en esta que mañana decir que nous tous, podamos conocer on puisse el reconnaître tiempo le temps en el que Dios nos está dans lequel visitando, Dieu nous visite, el tiempo de gracia que estamos le temps viviendo, des grâces que nous vivons. donde tú puedes entregar tu vida a Tu peux Cristo. donner ta vie à Christ. Jesús les decía, Jésus a dit, no conocieron el tiempo de su tu n'avais pas visitación. connu le temps où tu as été visité. Qué peligroso es eso, C'est ¿verdad? dangereux ça. Jesús quería bendecirles, Jésus voulait leur venir, pero no se dieron cuenta mais de ils ne quién se sont tenían pas rendus delante. compte qui était devant eux. Y Jesús lloró Et Jésus a pleuré por la incredulidad de ellos. à También. cause de l'incrédulité. Bueno, ahora estamos hablando mucho del pueblo de Israel Maintenant, on entend beaucoup parler du peuple d'Israël por la guerra y todo este à tema. cause de la guerre et tout ce que nous sommes en train Y de sabemos vivre. que Israel fue el pueblo que Dios Nous escogió savons qu'Israël, c'était le peuple choisi par Dieu. primero a los patriarcas, ¿no? Y de D'abord ellos au vino patriarche, el pueblo de après Israel. le peuple d'Israël est venu. Dios les escogió, Le pero, Seigneur l'aura choisi, pero ellos mais rechazaron a eux Cristo. ont rejeté Christ. Y sin Cristo Et sans Christ, no hay salvación. il n'y a pas le salut. Entonces la palabra dice que La aún Dios no ha terminado con su pueblo Dice- Israel. Que le Seigneur n'a pas fini avec son peuple Israël, pas encore. En la gran tribulación Dans la grande tribulation, habrá un momento en que se Y aura convertirán muchos judíos un moment où beaucoup de Juifs vont se convertir au Seigneur. y otros no. Des autres, non. Aquellos que se conviertan Ceux qui vont se convertir recibirán vont recevoir la salvación para le sus vidas. salut pour leur Pero a vie. veces hay una adoración al judaísmo, Mais parfois, il adoración y a a... une adoration au Y judaïsme. nosotros tenemos que guardar nuestro nous- corazón de eso, porque Nous no- devons garder nos cœurs de tout ça. nosotros somos cristianos Nous sommes chrétiens. y el fin de la ley es Et Cristo. la finalité de la loi est Y no Christ. necesitamos nada más. On n'a Cristo. pas besoin de rien de plus que Cristo. de Christ. On a besoin Él que de nos ha dado la Christ. salvación, Il nous a donné le salut. ¿no? Entonces, esto es importante que Ça, lo c'est très sepamos. important Claro de le savoir. que hay un respeto al pueblo Bien de sûr Dios. qu'il y a un respect au peuple Claro que de Dieu. entendemos el Israël. plan de Dios para Bien con su sûr pueblo. Aún no ha Que acabado. nous comprenons le projet de Dieu pour son peuple qui n'a Sabemos pas que, fini. como dicen Romanos, que los dones y el llamamiento Nous savons que les dons et l'appel son sont irrevocables. irrévocables. El Dios les llamó. Le Seigneur leur a appelé. Ahora están ahí Maintenant, los que están viviendo. Ils sont là. Y en la gran Et dans tribulación, la grande tribulation, ellos tendrán que ponerse ils delante de vont Dios. devoir se placer devant Dieu. Bueno, vamos a empezar, vamos a un momento al libro de Romanos, capítulo Vale. 9. Au livre des Romains, chapitre 9. Vamos a estar un poco aquí en el libro de Romanos, Romains, bueno, empezamos en el capítulo 10, versículo 4, solo chapitre 10, verset 4. para apuntalar esto que estoy diciendo, que esto no es algo que se lo inventa
On va versículo. vérifier ce que je suis en train de dire. Dice, porque, en el versículo 3, perdona, On va commencer au verset 3, pardon. dice, aquí está hablando el apóstol Pablo. Chapitre 10, verset 3, c'est l'apôtre Paul qui parle. Bueno, vamos a leer desde el 1 al 4. On va commencer, Hermanos, ciertamente on va commencer du verset 1er. el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué dice en el 4? Qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset Lo lee alguien en 4? alto. Quelqu'un peut le lire. Porque el fin de la Car ley Christ est la fin para de la loi justicia pour la a justification todo aquel, de tous ceux qui croient. a todo aquel que cree. Por eso hablábamos. C'est pour ça qu'on a parlé. Hemos recibido el Espíritu Santo Nous avons reçu le Saint-Esprit, no por obedecer a la ley, non pour obéir la loi, sino por Sino- el oír con fe. pour entendre avec la foi. Hemos podido recibir. On a pu recevoir. Y aquí está hablando esto, ¿no? El fin Ici, de la on ley es dit, Cristo. Christ est la fin de la loi. Nosotros no nos vamos a esclavizar, no vamos a ir On ne atrás, va pas détourner à l'esclavage, porque Cristo parce que nos Christ hizo libres, nous a fait libres de ¿no? nouvelles personnes. Y lo que nos anima el apóstol Pablo À ceux qui nous encouragent, es a permanecer firmes c'est à demeurer dans la en la liberté, libertad à demeurer dans la por la que liberté Cristo nos hizo libres. avec laquelle Christ nous a fait libres. Amén. Amen. Y esa libertad ya no la usamos para hacer lo que nos dé la gana, Et nous n'utilisons pas la liberté pour faire n'importe ni quoi. como una ocasión para la carne, dice la Ni pour palabra, donner une occasion à notre chair. sino pour para qué pécher. usamos esa libertad, Sinon, para servirnos pour unos a otros por amor nous servir les uns aux autres y servir a Cristo. et servir Christ. Qué bueno. Qu'est-ce que c'est bon. Bueno, dice que ignoraron la justicia de Il nous Dios dit qu'ils ont ignoré la justice de Dieu. y procuraron Dans le verset 3, establecer la suya propia. ils ont cherché à établir leur propre justice. Esto es importante. Ça, c'est très important. Vamos al versículo 6. On va aller au verset 6. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si Verso 9. confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Si confesares con tu boca Si tu reconnais publiquement Que Jesús de es ta Señor. bouche que Jésus est le Seigneur, y creyeres en tu et corazón si tu crois dans ton cœur que Dios lo levantó que de Dieu los l'a muertos, ressuscité, serás salvo. tu seras sauvé. Es su justicia, C'est sa justice. no es nuestra Ce n'est justicia. pas notre justice. Sigue hablando en el versículo continúa a 10, dice, parler porque con el Dans le corazón verset 10, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos, ¿qué dice? Para con todos los que le invocan, para se con montre todos généreux pour los tous que le ceux buscan, es qui rico font para con todos. appel à lui. Dice versículo 13, Verset 13. porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verset 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur. Versículo 14, ¿cómo Será pues salvo. invocarán Verset a aquel 14. en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y aquí está hablando de los gentiles. Ici, nous parle du peuple. Aquí está hablando de nosotros. De nous. Por su De nos infidelidad, Par leur infidélité, por su par desobediencia, leur désobéissance, nosotros tuvimos la gracia, on a eu la grâce, por la fe, par la foi, de ser injertados d'être insérés en el olivo dans la y vigne poder estar recibiendo la savia, la et vida pouvoir del olivo, recevoir la savie et la vie qui vient de Dieu. y dice que les iba a provocar con un pueblo que no era pueblo. Il dit qu'il allait le provoquer avec un peuple qui n'était pas un peuple. Por eso Pedro dice, a vosotros antes Il dit à vous, avant, no erais pueblo, vous n'étiez pas un peuple, pero ahora sois pueblo mais de Dios. maintenant vous êtes devenus un peuple de Dieu. Antes no conocíais la Maintenant, misericordia, nous, on n'a pas connu la pero ahora Dios ha miséricorde. tenido Mais misericordia. maintenant, Dieu a eu de la de miséricorde vosotros. avec nous. Bueno, pues ser injertados, Être inséré, esto es una puerta que Dios abrió c'est une porte que le Seigneur a ouverte a los gentiles. aux non-juifs. ¿Verdad? Sabemos que antes la salvación era solamente Car para los avant, judíos, le salut était que pour les juifs. pero cuando el Señor le mostró Mais quand le al Seigneur apóstol Pedro a montré à l'apôtre Pierre, y le habló, il lui a el parlé Señor abrió la puerta al Evangelio a toda la que humanidad, a la todo el mundo, porte de l'évangile a été ouverte pour tout le a monde, todo aquel que invocara el nombre à de tout Cristo, hemos leído. celui qui invoque le nom de Jésus-Christ. Mira, no hay ninguna situación en tu vida, Il y a aucune situation dans ta vie, ningún problema, aucun problème, ninguna frustración, aucune frustration, ni nada ni rien que de la tout sangre de Cristo no pueda que le limpiar. sang de Jésus-Christ ne puisse pas Nada. purifier. No existe nada en Il esta n'existe tierra rien sur cette que terre el Señor no pueda que le hacer. Seigneur ne puisse pas effacer. No te conformes. Ne vis pas conformé. Invoca el nombre de Cristo. Invoque le nom de Jésus-Christ. Fais appel à Dieu. El que en Él confiare, dice, no quedará Celui defraudado, qui avergonzado. place sa confiance en lui ne va pas rester déçu. Bueno, en el capítulo 11, versículo 5, Chapitre 11, verset 5. si lo puede leer alguien, el 5 Si quelqu'un peut le y lire, el s'il vous plaît. 6 y 7, Les por favor. versets 5, 6 et 7. Aún en este tiempo ha quedado permanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. El 7 también. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Hasta aquí. Habla de un remanente Il nous parle d'un petit nombre de escogido personnes por gracia. choisies par grâce, Y par si la es grâce. por gracia, Et si c'est par la grâce, no es por obra. ce n'est pas par des œuvres. Dice, y lo que buscaba Israel no lo alcanzó, Et ceux qui cherchaient Israël ne l'a pas obtenu. pero los escogidos Mais ceux qui ont été de choisis, este remanente que Lo- estamos hablando por gracia, que fuimos injertados, les personnes qui ont été insérées par la sí grâce, que hemos podido alcanzar la promesa on de a la pu vida eterna. obtenir la promesse de la vie éternelle. Bueno, Dios quiso provocar a celos al pueblo de Israel con Señor los A gentiles. voulu provoquer à irritation les peuples d'Israël avec les non-juifs. Vamos a ir al capítulo 11, Chapitre 11. On continue dans le chapitre 11.
capítulo 11, versículo 11, del Verset. libro de los Romanos. 11, on continue là. Y digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Versículo 19, Verset 19. pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, ¿qué dice? Por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme a Dios. Teme a Dios. Ay, la crainte No. envers l'Éternel. Sostenemos a la raíz. Nous ne soutient pas la racine. La raíz C'est la racine nos sostiene a qui nous nosotros. soutient à nous. La raíz es Cristo. La racine est Christ. Y hemos sido Et nous, injertados on a été y greffés, estamos insérés, recibiendo de la rica et savia on reçoit de la sève del olivo. de l'olivier. Hemos leído On a lu que no debemos de jactarnos que nous ne devons pas tomber dans l'orgueil, porque hemos sido car injertados on por a gracia, été greffés par la grâce por haber creído solamente. pour avoir Dios cru. nos ha dado este gran Le Seigneur privilegio. nous a donné cet grand privilège. Bueno, y por la fe dice C'est par la foi que estamos en pie. que nous, on subsiste. Seguimos leyendo el versículo 21, porque si Verset Dios no 21. perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza, esta mañana leía esto y me tocaba el corazón. Ça a touché mon cœur Dice, ce matin. contra naturaleza fuiste injertado en el buen Le olivo. verset 24. ¿Cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Contra natura, Contrairement à la nature, contra naturaleza, fuimos injertados on a été greffés dans l'olivier, en el rico olivo. dans l'olivier cultivé. Bueno, vamos al versículo 28. Verset 28. Dice, así que en cuanto al Evangelio, está hablando de Israel, En ce qui concerne l'évangile, il nous parle d'Israël. son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro Verset tiempo 30. erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Bueno, luego sigue hablando Après, y il continue à en el parler. versículo 32 Verset nos 32. dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién El 33. entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él
y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Verset 36. Amén. Enemigos a causa del Evangelio. On a été ennemis à cause de Pero en l'évangile. cuanto a la elección, Mais en ce qui concerne l'élection, amados, aimés, el Señor aún no ha acabado con le Israel. Seigneur n'a pas fini encore avec Israël. Ils sont aimés. Pero una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Mais une chose c'est Israël, une autre chose c'est l'Église. Entonces esto es bueno que lo Il faut entendamos, bien ¿no? faire la différence, il faut bien comprendre ça. Y me tocaba el corazón cómo Ça Dios hace las cosas a touché mon cœur de comment le Seigneur fait les choses. en contranatura. Contrairement à la nature, En contranatura, dice, hoy sí, on a été greffé. De hecho, En fait, cuando habla del judaísmo, ¿no? Y del pueblo de Israel, Il nous parle du peuple d'Israël, du Viene ya judaïsme. viene ya de una palabra, Il vient déjà d'un mot, de una d'un mot, promesa, d'une promesse, que les d'une da a parole Abraham. qui lui a été donnée à Abraham, ¿verdad? Un hombre un homme el cual ya era muy mayor qui était déjà très âgé, y su mujer era et estéril. sa femme était stérile. Así empieza, Ça commence comme ça, creyendo esta palabra, en croyant ces paroles. ¿m? Y vino descendencia. Il est venu une descendance, le Seigneur En leur a donné une ti, descendance. en En ti, toi, Abraham, serán Abraham, benditas seront bénis todas toutes las familias de les la tierra, familles de la terre, los que son de la fe, ceux qui sont de la foi. los que son de la fe. En ti serán En toi benditas todas las seront familias. bénies toutes les familles de la Sabemos terre. que Nous savons Jesucristo que es Jésus-Christ descendiente de est Abraham. descendant d'Abraham. ¿Por qué son benditas todas las familias de la Pourquoi toutes les tierra? familles sont bénies de la Porque terre? Cristo está. Parce que Christ est là. Habla de Cristo, Il nous parle de Christ, claramente además. clairement. Bueno, acabo en Romanos 1, Romains chapitre 1, y otro día, si Dios permite, seguiremos porque un autre jour, si le Seigneur le permet, on continuera. me he quedado con la mitad. On va rester à moitié. Pero dice, capítulo 1, Romanos 1, Chapitre 1, 16 versets 16 y 17. et 17. Venga, que lo lea alguien con claridad. Porque no me avergüenzo del evangelio, que es el poder de Dios, a la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá. Amén. Amén. Justo por la fe vivirá. Le juste vivra par la foi. Pablo decía, Paul disait, no me avergüenzo je n'ai pas honte del Evangelio, de l'évangile de porque es Christ. poder de Dios C'est la puissance de Dieu para salvación. pour le salut. Muy importante. El Evangelio es poder de Dios para L'évangile, salvación. c'est la puissance de Dieu pour le salut. Y sigue hablando, dice, para Il continue todo à parler aquel que de cree. tout homme qui croit, Al judío du primeramente juif d'abord, y después al griego. mais aussi Para du todo aquel que non-juif. cree. Dice, porque en el Evangelio En effet, c'est l'évangile la justicia de Dios se revela por fe. qui révèle la justice de ¿Y qué Dieu más dice? par la foi ¿Y et qué más? pour la Por foi. fe y Par la foi et pour Par la fe. foi. la justicia de Dios se revela por fe La justice de Y Dieu se révèle para fe. par la foi et Empezamos a pour andar. la foi. Entramos en una nueva vida On entre dans une donde ya nouvelle no vie, andamos por lo que là vemos, où nous ne marchons pas selon ce qu'on andamos voit, por la fe, sinon nous que el marchons justo por la par la fe foi. Le vivirá. juste vivra par la foi. Hay otro versículo que dice, Il y a y notre si verset. retrocediere, Et s'ils deviennent en no arrière, agradará a mi ça ne alma. va pas Decía el plus Señor. l'éternel. Porque nosotros no somos de los que vuelven Car nous ne atrás sommes pas de ceux qui retournent en arrière y van para su condenación, pour leur condamnation, sino de los que alcanzan la sinon salvación ceux qui arrivent au salut porque tienen fe, parce qu'ils ont la foi, porque han creído. parce qu'ils ont cru. Bueno, aquí concluimos Ici, on va le laisser, on va este finir. mensaje y bueno, Este creo que mensaje. podemos tener un rato On peut avoir un moment de adorar a Dios, de pouvoir adorer de Dieu, poder darle las gracias de pouvoir le remercier por tantas
pour maravillas, tant de merveilles, por tanto que Él ha logrado por pour tant de nosotros. choses qu'il a fait pour nous. Solamente piensa, Arrête-toi à réfléchir. solamente piensa cuando el autor de Hebreos habla y Quand dice l'auteur de ces Hébreux, que nos acerquemos il nous dit de nous approcher confiadamente. avec la confiance ¿A dónde? du trône Al trono de la de la gracia. grâce. ¿Para qué? Mais pourquoi? Para allá, gracias. Pour trouver la grâce et être secouru. No hacemos las cosas porque sí. On ne fait pas les choses parce que nous Nos voulons les acercamos faire. al trono Non, de la gracia on s'approche du trône de la grâce porque hay una gracia para tu vida. parce qu'il y a une grâce pour ta Para vie. que hay un socorro. Car il y a un ¿De être dónde secouru. vendrá mi D'où socorro? viendra Mi socorro viene del mon Señor. secours? Bien que de Jéhovah. Yo siento fuerte, Je sens très fort. ayer se lo decía a alguien, Hier, je Por l'ai dit téléphone. avec quelqu'un, que es tiempo que c'est le temps de levantar los ojos d'élever nos yeux al cielo. au ciel. Levantemos los ojos al cielo. Levons nos yeux au ciel. Los campos, ¿no? Hay una canción Les champs, les champs los campos están sont dispuestos. déjà préparés. Levantemos los ojos al cielo. Levons nos yeux au ciel. Oremos por obreros. Prions pour que le Seigneur Que Dios envoie levante des ouvrières, obreros en medio de su que le pueblo. Seigneur lève des ouvrières dans Hombres son y peuple, mujeres des comprometidas hommes et des femmes avec un engagement con la obra de Dios avec l'œuvre de Dieu, y que podamos mirar al cielo, qu'on puisse fixer nos regards aux cieux, no a las situaciones, no a pas aux situations, al mundo como pas au está, monde, no a los impedimentos, a los pas aux problemas, empêchements no, ni aux problèmes, que podamos levantar los ojos. sinon qu'on puisse fixer nos regards